Bueno, Muchas gracias, Pedro, por acompañarnos en esta entrevista virtual del CECET. Hoy vamos a hablar sobre erradicación manual, el PENIS y en general la situación de los campesinos cultivadores de hoja de coca. Y para eso hemos invitado a estas entrevistas virtuales a Pedro Arenas. Quizás antes de comenzar con esta entrevista y con algunas preguntas para quienes nos escuchan, preguntarte que nos cuentes quién es Pedro Arenas y para qué organización trabajas o representas. Buenas, yo trabajo con la corporación Bisomutop. Soy parte de un observatorio de cultivos y cultivadores declarados ilícitos. Soy oriundo de la región del Ariare y el Guaviare, es decir, entre el Meta y el Guaviare. He desempeñado algunos cargos de elección popular, como la alcaldía de San José del Guaviare. Estuve en el Congreso de la República, en la Cámara de Representantes, en un periodo entre el 2002 y el 2006. Y también he liderado distintas iniciativas comunitarias, algunas de participación para la planeación territorial, el ordenamiento, otras en relación con políticas públicas de desarrollo sostenible en el norte amazónico. Y más recientemente, pues estoy dedicado de tiempo completo a los temas del análisis de los cultivos y cultivadores declarados ilícitos, siguiendo de cerca lo que fue la construcción del punto 4 del Acuerdo de Paz de 2016 y los primeros pasos de implementación que se dieron en el norte de Antioquia y en otras zonas del país. Gracias, Pedro. Entonces, bueno, entrando ya en materia, lo primero que quisiera preguntarte es cuál es tu análisis sobre la implementación del PENIS, del programa de sustitución. Sí, ¿cuál es tu análisis sobre lo prometido y lo cumplido hasta ahora? Bien, el punto 4 del acuerdo se concibió siempre de la mano con el punto 1 del mismo. Es decir, no era posible, no era dable la sustitución integral de los cultivos de uso ilícito si esto no iba aparejado con una política de acceso a la tierra, con un cierre de la frontera agrícola, con oportunidades para quienes habitan en áreas protegidas, con una serie de enfoques diferenciales como el enfoque étnico, de género, generacional, pensándose en las especificidades de los territorios. Y en el transcurso del cierre de la administración Santos, se dieron unos pasos, principalmente en la implementación del llamado Plan de Atención Inmediata PAI, que consistió en una serie de subsidios que el gobierno ofrece a las familias que de manera voluntaria se acogen a pactos de erradicación temprana o previa. Es decir, la familia asume la responsabilidad de en un periodo de tiempo, 2 meses se les concedieron, levantar las matas de coca que tenían en su predio a cambio de dichos subsidios. Buena parte de la discusión de analistas y del propio gobierno se concentró en esos subsidios que suman un paquete de unos 36 millones de pesos, incluyendo proyectos productivos y la primera etapa de autosostenimiento alimentario. Pero no ha habido aún la integralidad a la que hacía referencia el acuerdo de paz. Y en ese sentido, lo que nosotros hemos observado es que hubo unas 100,000 familias que decidieron suscribirse a los acuerdos de sustitución del PENIS. De esas 100,000 familias, aproximadamente unas 64,000 han recibido algún tipo de beneficio económico directo, según reportes de la UNODC, y en total hay unas 27,000 familias que se encuentran en condición de excluidas, suspendidas o en estado de trámite. Es decir, que no están dentro del programa en este momento. Pero según cálculos del propio gobierno, al empezar la administración Duque, se decía que si se consideraban todos los grupos familiares que podrían incluirse en los pactos colectivos de sustitución que se suscribieron en asambleas populares que se realizaron entre 2017 y 2018, en unos 14 departamentos, se estaría hablando de un universo de unas 180,000 familias, sin que la oferta de ese programa llegara a zonas donde organizaciones sociales distintas a las que más trabajaron por el acuerdo de 2016 se encuentran. Es decir, partes del Catatumbo, partes de Cauca, de Putumayo, de Nariño, del Chocó, a donde no llegó esa oferta. Estaríamos hablando de
que todavía, aparte de las que estaban inmersas en los pactos colectivos, muchas otras quedaron afuera. Y la integralidad también hacía referencia a los comerciantes locales, los transportadores, los recolectores y recolectoras, en últimas al conjunto de personas que indirectamente derivan ingresos de esa actividad. Sobre ellos tampoco ha habido avances. Ahora bien, se dieron unos progresos importantes en el cierre de la administración Santos y nosotros notamos que ha habido una ralentización de los compromisos en la administración Duque. Es como si se hubiera echado a andar más lentamente mientras se aplicaron una serie de filtros de exclusión, tomándose decisiones desde Bogotá que consideramos arbitrarias, que han ido excluyendo gente del programa. Justo en este momento, mientras grabamos esta entrevista, hay gente que está recibiendo cartas de la dirección del PENIS en la ART, donde les comunican que los están excluyendo del programa, alegando desde la administración que ha habido incumplimientos de las familias. Sin embargo, varias de las condiciones o exigencias que ahora se argumentan desde el gobierno no fueron dadas a conocer previamente a los firmantes de los acuerdos. Un dato, María Alejandra, por ejemplo, es que prácticamente ninguna familia en el país de las que suscribieron los pactos tiene copia de lo que firmó. Nunca se le entregaron. Haya habido un problema de acceso a la información, de transparencia, de debido proceso para con esas familias. Y eso obviamente les dificulta a muchos y muchas saber exactamente qué fue lo que firmaron en últimas. Y luego, como anoté antes, se han ido estableciendo nuevos condicionamientos, nuevos requisitos con los cuales se están excluyendo personas y familias participantes del programa. Se ha iniciado la implementación de algunos contratos para gestores de paz, así se les llama, a quienes fueron recolectores de hoja de coca. Esto avanzó lento, pero ya en algunas partes se inició, más o menos un 15% de los firmantes como recolectores tienen contratos de gestión de paz, que son obras civiles, obras comunitarias que adelantan en sus veredas a cambio de unos subsidios. Pero ahí también surgen varias preocupaciones. ¿Qué va a pasar con ellos después de que concluya el primer año? Y un dato que nos ha alarmado bastante es que transcurridos ya 3 años de la firma de los primeros acuerdos de sustitución, no hay una sola familia que pueda decir en Colombia, yo estoy derivando ingresos nuevos en reemplazo de la economía que tuve gracias al PENIS. Es decir, tengo un proyecto productivo andando que me brinda unos ingresos que me suplen las finanzas que perdí cuando arranqué la coca. De hecho, los datos que yo tengo es que menos del 1% de esas familias que firmaron han accedido a algún proyecto productivo, ¿no? Solamente menos del 1%, 726 familias o algo así, alrededor de esa cifra. El núcleo más importante se encuentra en Briceño, en el norte de Antioquia, unas 470 familias inmersas en proyectos de café y cacao. Son las que entraron a la etapa de proyectos productivos. Los proyectos de café se demoran en llegar a la etapa productiva, a la etapa de cosecha, y lo mismo ocurre con los de cacao, que en algunos casos llegan hasta los 3 años, 3 años y medio para iniciar el retorno económico. Lo que muchas familias han hecho para mantenerse en la decisión de dejar atrás esa economía es acudir al rebusque, trabajar en otras cosas. Algunos aprovecharon los recursos que le dieron de sostenimiento alimentario para establecer algunas cosas productivas, o algunos incluso lo usaron para pagar deudas, otros para iniciar por su propia cuenta algunos emprendimientos. Pero los proyectos productivos contemplados en el PAI, que eran uno de 9 millones y otro de 10 millones, uno de ciclo corto y otro de mediano rendimiento, todavía no están brindando frutos. Bueno, un panorama no muy adelantador, Pedro, y además el otro elemento que no hemos abordado es, digamos, quizás la falta de coordinación con las otras estrategias, por ejemplo, con el tema de la erradicación forzada. Hay una descoordinación entre esa, digamos, herramienta o esa política de erradicación forzada y el PENIS. Hemos escuchado demandas o, digamos, reclamos sobre, digamos, costos en términos de derechos humanos de erradicación forzada
que ustedes de hecho lo han comentado en un reporte que escribieron recientemente. ¿Qué nos puedes comentar de eso? ¿Cuál es la relación entre esa situación de erradicación forzada, los incumplimientos del PENIS y la situación actual en la pandemia? Sí, cuando nosotros planteamos este panorama, se pareciera como que entonces no hay lugar para la sustitución. Nosotros tenemos que destacar que el compromiso de las familias firmantes ha sido muy serio. Las familias que se comprometieron, cumplieron su compromiso, por ejemplo, lo vimos en Briceño, en núcleos veredales de San José del Guaviare, de Piamonte en el Cauca, en varios lugares del país donde la gente arrancó sus matas en los primeros 2 meses y se mantienen en la decisión de no resembrar. Eso está verificado por misiones técnicas en campo de la UNODC. Lo segundo es que nosotros tenemos que destacar que hubo una gran operación en ese momento en que se suscribieron los pactos, que no implicó ninguna violación a los derechos humanos. Por el contrario, no se disparó ningún tiro, no hubo necesidad de militarizar los territorios. Se hizo de manera absolutamente pacífica, con altos niveles de participación, y eso para nosotros es muy destacable. En contrario, hemos encontrado que la erradicación forzada conlleva múltiples agresiones, violaciones a los derechos humanos, aumenta la desconfianza de las comunidades en las instituciones estatales. Cuando por primera vez llega el Estado a algunos territorios a donde nunca estuvo, lo hace es con las fuerzas militares o de policía de manera bastante agresiva. Lo que nosotros hemos observado es que la erradicación forzada se ha tornado violenta con un uso desproporcionado de la fuerza, con el despliegue de tropas en terreno que terminan enfrentadas con las comunidades, y allí las comunidades llevan la peor parte. Hemos observado homicidios, heridos, desplazados, amenazas, judicializaciones y también un alto nivel de descoordinación, a pesar de la existencia de unos puestos de mando unificado en terreno. Esto se expresa en el hecho de que, por ejemplo, se han aplicado erradicaciones forzadas en lugares donde se habían suscrito pactos colectivos de sustitución. Esto ha sucedido recientemente en el municipio de Piamonte, en la Baja Botacaucán. Veredas que formaban parte del gran pacto colectivo de sustitución, que no llegaron a la etapa del acuerdo familiar, porque expliquemos a quienes nos sigan, se suscribía un pacto colectivo macro y luego esto tenía que aterrizarse familia por familia. Han sucedido casos donde no aterrizó esa suscripción familia por familia, pues bien se está aplicando allí erradicación forzada. Ese panorama pues está presentando la gravedad del mapa actual de derechos humanos. Y por otro lado, hemos notado también que los retrasos o incumplimientos a los compromisos del PENIS le está generando riesgos a los liderazgos que se echaron al hombro la promoción del programa en sus territorios. Me explico. Hay líderes de asociaciones comunales o de asociaciones de productores que asumieron la pedagogía de los programas derivados del acuerdo de paz. Se fueron a las veredas, motivaron que las familias se vincularan al programa y les hicieron caso en sus comunidades. Pasado un tiempo, pues la gente se encuentra sin ingresos, no llegan los proyectos productivos y empiezan a endilgarle a ese líder o a esa líder la responsabilidad por lo que pasó, y eso le conlleva problemas de seguridad a esos liderazgos. Algunos han tenido que desplazarse. Y lamentablemente se ha creído desde Bogotá que los riesgos de seguridad para esos liderazgos se superan simplemente con que dejen de hablar, con que se hagan invisibles, con que no participen más de reuniones, no hagan denuncias, no vayan a ningún espacio de concertación, y eso es desacertado. Y adicionalmente, una cosa que nos ha parecido muy delicada es que existe una especie de revictimización de poblaciones donde existen actualmente cultivos, porque se les señala a muchos de ser simplemente idiotas útiles de grupos armados. Por ejemplo, a quienes protestaban recientemente en las zonas de los parques Tinigua, Picachos, Macarena, en los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare, se les señalaba de estar siendo simplemente como movidos por la presión de grupos armados y como que le estaban haciendo el juego a los ilegales. Esa estigmatización genera una revictimización, aumenta los riesgos y daños para esas comunidades, y eso ha sido bastante denunciado
por las organizaciones con quienes nosotros nos comunicamos. Me devuelvo un minuto al tema de que hubo unas familias, unas regiones donde se firmaron los acuerdos colectivos, pero luego no se llegó a la etapa de los acuerdos ya, digamos, a nivel de hogar, a nivel familiar. ¿Por qué sucedió eso? ¿Por falta de alcance del programa? ¿Por falta, digamos, ahí, cuál fue el problema entre que se firmaron colectivos, pero no los a nivel de hogar? En algunos lugares se hicieron las asambleas municipales, generalmente muy animadas por las organizaciones campesinas que reclamaban la presencia del programa en su territorio. Y allí se hicieron estos pactos grandes. Pero luego funcionarios de la Agencia de Renovación del Territorio o del PENIS, como ahora el PENIS dejó de ser una dependencia de la presidencia y es una dependencia de la ART, tenían que ir a las veredas y buscar a cada una de las familias para que cada una firmara. En algunos casos se alegaron problemas de seguridad para que esos funcionarios no llegaran a los territorios. En otros casos fue simple incapacidad de la institucionalidad de llegar efectivamente a los territorios. Y entonces la oferta macro no se tradujo en el compromiso familia a familia. Entonces esas familias quedaron como en un limbo. En muchos casos, cuando llegan las operaciones de erradicación, los líderes reclaman, miren, nosotros firmamos un pacto, nosotros somos parte como vereda de un gran pacto municipal. Le pueden exigir el acuerdo, no tienen cómo mostrarlo, porque no hubo ese aterrizaje. Digamos, a quién le corresponde verificar que efectivamente estas erradicaciones forzadas no estén ocurriendo en lugares de pacto colectivo. ¿Quién desde el Estado sería el encargado de verificar que eso no esté sucediendo? Hemos llamado la atención a la Procuraduría General para que ella vigile efectivamente que donde se suscribieron los pactos colectivos pues no haya erradicación forzada. Lo que ha indicado la jurisprudencia de la Corte Constitucional cuando declaró exequible el acto legislativo del acuerdo de paz es la secuencia correcta, digamos, para la política aplicada a las zonas de producción. Primero, la oferta de sustitución voluntaria. Segundo, en caso de que no se pueda, digamos, por razones de mucho peso, de fuerza mayor, que no se pueda hacer ese aterrizaje al nivel de las familias, entonces procedería a la erradicación manual forzada. Y solo como última ratio, como última instancia, procederían las fumigaciones según la postura estatal en la mesa de paz. Pero entonces alguien tiene que velar por ello. Por ahora han sido solo las organizaciones comunitarias las que están diciendo, mire, aquí se suscribió un preacuerdo o llamémoslo un acuerdo colectivo municipal. Aquí lo que hay que hacer es ahora bajar esa oferta al nivel de las familias, vereda por vereda. Pero claro, algún organismo de control tiene que velar porque eso se cumple estrictamente. Pedro, hace un momento mencionaba el tema de campesinos y parques nacionales. Entiendo que usted ha estado, digamos, acompañando las mesas de diálogo entre las organizaciones campesinas y parques nacionales. Y me gustaría que me contara un poco qué se está debatiendo en estas mesas en el tema específico de cultivos de uso ilícito en los parques. ¿Cómo ve esa situación? Ya hace unos 7 años, varias organizaciones campesinas han levantado la consigna de parques con campesinos. Mientras que en la institucionalidad dedicada al medio ambiente, en algunos casos ha existido una postura bastante radical, bastante conservacionista, de que no puede haber actividad humana. Hay organizaciones campesinas que han levantado con muchas razones la posición de que los campesinos pueden permanecer en esos territorios. Obviamente esto implicaría acuerdos de conservación, implicaría hablar de las actividades productivas a las que se podrían dedicar. Pero no ha habido, más allá de un intento de mesa de trabajo hace unos 5 años, después eso ha perdido su dinámica y solo a comienzos de este año, gracias a unas protestas que se registraron en las zonas del Rubí y el Tapir, entre la Macarena y la Uribe, se volvió a hablar de la necesidad de tener una mesa de articulación interinstitucional. La Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y de Tierras, desde Villavicencio,
ha estado promoviendo también una mesa específicamente donde se aborden los temas de cultivos. Como sabe el país, recientemente hubo grandes protestas en las riberas del río Guayabeo, al sur del municipio de Vistahermosa, Meta. Duraron cerca de un mes, en donde se dieron afectaciones a derechos humanos importantes, algunas de ellas con violación a la libertad de prensa, y se han intentado unas mesas de trabajo. La última fue utilizando estos medios virtuales, donde participaban varias instituciones y representantes de comunidades del Caquetá, Meta, Guaviare. Lamentablemente, por razones de acceso a tecnologías y también por razones de seguridad, pues no se pudo avanzar más allá de lo que se pretendió el pasado 1 de julio. Y estaba prevista otra reunión para hoy en la ciudad de Villavicencio, que tampoco se pudo adelantar. Ahora hay una que se ha programado para el 24 de agosto. Pero en últimas, todo esto es ¿para qué? Para hablar de cómo se atiende a esas comunidades campesinas que están en parques. No solamente existe la problemática en Parque La Macarena o Tinigua Picachos, también en la Reserva Nacional Natural Nucac, también en el Parque La Paya, hay un problema ya en Chiribiquete, al norte, hay también líos en el Parque Barí, en norte de Santander, hay en varios lugares, en el Nudo del Paramillo. Entonces, una mesa de trabajo con comunidades en parques es realmente un asunto prioritario para el país. Y allí se deben abordar sin duda los temas de tierras. Volvemos a los temas de figuras que permitan el aprovechamiento de la tierra con modelos de desarrollo sostenible, donde las comunidades jueguen un papel. No solo llegar desde la institucionalidad a ofrecerles traslado a esas poblaciones a otros lugares que no se sabe dónde ni cómo. No se pudo en la época en que estaban naciendo las figuras de zonas de reserva campesina, por allá a finales de los años 90, cuando se le planteó a campesinos del sur de Guaviare ubicarse en el municipio de Puerto López, en el Meta, con una zona de reserva campesina, no se pudo. Y entonces el traslado es visto con mucho recelo cuando se plantea en la mesa, porque las comunidades realmente tienen bastante desconfianza en el cumplimiento de la palabra por parte de la institucionalidad. Y lo que además plantean como prerequisito es que, primero que todo, se respeten los mínimos humanitarios y los protocolos de derechos humanos en operaciones militares o de policía, bien sea para la protección del ambiente o para la erradicación de cultivos de uso ilícito. Pero una aclaración, familias que están identificadas como que habiten o tuvieran cultivos en parques nacionales o áreas protegidas, ¿firmaron acuerdos con el PENIS? ¿Y esos acuerdos cómo funcionaban? Sí, en algunos casos hay municipios que tienen veredas en zonas de amortiguamiento e incluso dentro de algunas áreas protegidas que quedaron cobijadas en pactos colectivos. Se estableció en el punto 1110 del acuerdo de paz una especie de priorización para resolver la problemática de quienes estuvieran habitando esas áreas protegidas. No hubo esa priorización en la implementación, en los primeros pasos de la implementación del acuerdo de paz, como también notamos que no se dieron los pasos suficientes para lograr el cierre de la frontera agrícola, por ejemplo, en el norte amazónico, lo cual implicaba revisar ley segunda del año 59, entre otras figuras. Pero sí era una tarea prioritaria, ver cómo desde el programa de sustitución se abordaba la problemática de quienes están en pequeña escala cultivando en áreas protegidas. Insisto en que eso se discutió entre los años 2017 y 2018, pero no se logró una implementación. Después ya vinieron problemas de seguridad en esas áreas. Un poco parecido a eso ocurrió con el tema de los cultivos en territorialidades étnicas, particularmente en algunas territorialidades indígenas que están bastante afectadas por la presencia de cultivos de uso ilícito, como el resguardo Nucac, o las cosas que ocurren al norte del departamento del Cauca, o lo que sucede en consejos comunitarios en todo el Andén Pacífico. Eso también era prioritario y no se abordó con suficiencia y con rapidez. Pedro, acá nos podríamos quedar hablando de ese tema muy largo rato, pero para ir un poco cerrando, ¿cómo ve usted el futuro del PENIS? Digamos, ¿cómo básicamente destrabar el PENIS y los, digamos,
los acuerdos no cumplidos en ese sentido? En la administración Duque ya lleva 2 años. Primero, pensaría que es necesario que los funcionarios a cargo de este tema dejen de estar haciendo alusión a lo que sucedió en la administración Santos. A toda hora diciendo que es que recibieron un programa mal planificado y sin plata. Este gobierno ya lleva 2 años. Lo que tiene es que mostrar sus ejecutorias y si había lugar a hacer correcciones, a hacer ajustes, ya debieron haberse hecho. Es un tiempo prudente para ello. Incluso se ha anunciado que podría ponerse en marcha un nuevo programa de sustitución. Lo han anunciado como hechos a la medida, o también se ha anunciado la figura del pago de servicios ambientales a cambio del PENIS, porque dicen que el PENIS cuesta mucha plata, pero eso no se conoce con claridad. ¿Cuál es la estrategia de hechos a la medida? ¿De dónde hay un documento de política sobre ese programa que comenzaron ofertando en el sur de Córdoba? No se conoce. Es necesario que haya también mucha transparencia en la información que provenga desde la presidencia, desde la Consejería Presidencial para la Estabilización y desde la ART. En segundo lugar, deben darse sin duda coordinaciones muy rigurosas que impliquen el respeto de quienes están en la política de sustitución, como lo señaló la Corte Constitucional. Quienes están en ese programa deben ser protegidos, cuidados, resguardados. Y antes que excluir más gente, que es lo que está pasando, exclusiones de manera arbitraria desde Bogotá, deben recuperarse las instancias de participación establecidas para el programa PENIS. Me refiero a los comités locales de planeación del PENIS, los consejos asesores territoriales, las comisiones de evaluación, entre muchas otras figuras e instancias participativas que tenía ese programa, porque allí líderes y lideresas pueden dar a conocer sus dolores, también sus aportes para que el programa camine más rápido. Los temas de recursos sin duda están presentes, sobre todo ahora con la emergencia del COVID. Sin embargo, está probado que cuando alguien tiene la decisión política de inyectarle fondos a un programa, busca los recursos y se los inyecta. Hay unos compromisos que cumplir, se lo hemos planteado a la Defensoría, a la Procuraduría, al mismo Congreso, y toca cumplir con esas 99,000 familias que están inscritas en el PENIS, con los compromisos del país y sobre todo con los proyectos productivos, adjuntándole la política de acceso a la tierra, porque hay una problemática muy fuerte con arrendatarios de tierra sobre todo, y abriéndole la oportunidad a ex recolectores de acceder a la tierra también. Independientemente de que cambien el nombre o que lo reformulen, pues hay unos compromisos que a nivel de Estado pues hay que cumplir. Usted mencionó que digamos, se habla de pagos por servicios ambientales como para reemplazar el PENIS. Yo como lo entiendo es que ese programa podría ser un complemento en ciertos lugares estratégicos en términos ambientalmente, pero nunca, digamos, un reemplazo. Debería ser un complemento, lo mismo que la política de formalizar para sustituir. Todos esos temas, tierras y ambientes, deberían ser complementarios. Igual que debería existir una línea de trabajo específica sobre acceso a mercados, porque ahora estaríamos, digamos, si esto funcionara bien y fuera todo sobre ruedas, estaría todo el mundo trabajando en iniciativas productivas, pero luego hay que garantizar el Un acceso a mercado. los mercados para esos productos. Es un asunto que también está por abordarse seriamente. Hemos sugerido con las comunidades de Briceño y también en otros lugares del país que llegando a la etapa de proyectos productivos el gobierno pudiera tratar de lograr unos éxitos rápidos, digamos unas victorias rápidas. Esto implicaría que los 9 y los 10 millones previstos para proyectos productivos se sumaran y se le pagaran en una sola vez a las familias que entran en la etapa de proyectos productivos. Con eso pudieran hacer algo que realmente valga la pena y el gobierno pudiera escoger quizá los lugares donde hay mayores avances para mostrar que ahí en concreto funciona la sustitución voluntaria. La sustitución obviamente debe tener una oportunidad, no podemos decir que ha fracasado porque es que no se ha hecho. Entonces es equivocado decir, no, el PENIS no vale la pena, si ni siquiera lo hemos hecho completo ni bien, entonces es imposible fustigarlo al punto de decir que ya, que se acabe. Lo están matando antes de haber empezado. Es que estamos apenas en la etapa, pues el nombre lo dice todo, el plan de atención inmediata.
De acuerdo, Lo fuerte es lo que venía después. Y eso de sin acuerdo. duda tienen razón quienes dicen eso está atado a los PEDET, claro, pero no puede ser sometido o enmochilado en el PEDET solo como uno de los pilares del PEDET. La gente tiene la esperanza de que PENIS y PEDET tengan un alto nivel de coordinación y que ahí se respeten los avances y también se haga énfasis, especialmente creo que usted lo mencionaba en un foro virtual que se hizo sobre PEDETs, que se haga énfasis en aquellos lugares del país donde están la mayoría de los cultivos de uso ilícito en las iniciativas PEDET. Bueno, pues esperemos que este nuevo comenzar después de la pandemia logre concretar esos compromisos. Pedro, muchísimas gracias. A usted, María Alejandra, muchas gracias al trabajo que adelantan en el CC. Es muy amable por invitarme, por invitarnos.